la radio que se ve. El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que solo pueden ser escuchados por niñas, niños y adolescentes bajo la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Venezuela amanece con fuerza, Venezuela amanece en unidad, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena, dale por Venezuela. Actívate, en la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días, Venezuela, bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza de la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que hoy está ocurriendo en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Ayer ocurrió algo lamentable en las calles de Cumaná, la capital del estado Sucre. Ustedes me han escuchado a mí hablar con preocupación cada vez que regreso de esa parte de Venezuela. Cumaná es algo así como Ciudad Gótica, pero sin Batman. Cumaná es una ciudad donde el AMPA tiene un poderío impresionante. Es una ciudad donde casi todas las industrias, se retiraron ya hace bastante tiempo porque es imposible, dada la ferocidad del gobierno, mantener ningún tipo de actividad productiva allá. Cumaná es una ciudad bellísima, bellísima, con un frente marítimo espectacular. Sin embargo, está destruida y golpeada como que, los gobernantes tuvieran una hazaña horrenda. Es tan dura la situación de Cumaná que ni siquiera los gobernantes duran demasiado, los nombran, se van, salen corriendo. Tuvieron un alcalde que a mitad de periodo se fue y se instaló allá en Lechería. Tenían otro alcalde después que llegaba en avión, firmaba los papeles ahí mismo en el aeropuerto y se regresaba para Caracas. Pero una cosa terrible. Bueno, en Cumaná, en el día de ayer, los autores de la ley del odio, presumiblemente los autores de la ley del odio, empezaron a ensuciar las paredes de la ciudad con mensajes de odio sin ley, contra una figura muy querida por los cumaneses, por los sucrenses, por los venezolanos, un sacerdote, un obispo venezolano, un muy valiente obispo venezolano que tuvo una gestión destacadísima al frente de la Conferencia Episcopal Venezolana. Pero mientras el resto de los venezolanos veíamos a Monseñor Diego Padrón en esa gestión dura, como pastor al frente de la Conferencia Episcopal, los cumaneses lo veían todos los días, trabajando con y por ellos. Por eso es tan indignante esos mensajes de odio que ayer, repito, mancharon las paredes o algunas paredes de la capital del estado Sucre. Tenemos en línea precisamente a Monseñor Diego Padrón, obispo de Cumaná, expresidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, para que nos hable de eso, para que nos dé alguna respuesta frente a esa agresión que no solamente es a él, es a la Iglesia Católica, es al pueblo católico de Cumaná, de Sucre y de toda Venezuela, y para que nos diga cuál es su opinión sobre esta muy dura hora venezolana. Monseñor Padrón, muchísimas gracias por regalarnos estos minutos en esta madrugada del jueves 25 de enero. Le escuchamos. Buenos días. Muy buenos días, Jesús. Saludos y muchas gracias por tu llamada. Te he oído el comentario. En primer lugar, lo que sucedió ayer o antenoche, porque eso fue pintado de noche, pues, es una reacción, suponemos, del oficialismo en contra de un comunicado de los obispos de Oriente
es decir, Margarita, Barcelona, Carúpano y Cumaná, en solidaridad con los obispos Barquisimeto, Monseñor López Castillo, y con el obispo de San Felipe, Monseñor Víctor Hugo Basabe, quienes manifestaron en el Día de la Divina Pastora su descontento con la situación del país. Igual sucedió acá el día 21, domingo, fiesta de Santa Inés, patrona de la ciudad, precisamente de la ciudad de Cumaná, con ese comunicado que nosotros, obispos de Oriente, publicamos para apoyar a los obispos de Barquisimeto y San Felipe. Cuando leímos en la iglesia el comunicado, porque es un comunicado de los obispos, pues tenemos derecho a leerlo en la iglesia, quienes representaban al Ejecutivo Regional salieron de la misa con señales de disgusto, haciendo gestos y diciendo cosas en contra de la iglesia, y el pueblo reaccionó gritando salgan fuera y aplaudiendo. De manera que eso que sucedió el domingo se concretó después en la noche de anteayer con esas pintas, esos grafitis en las paredes que califican, tú bien lo has dicho, no a mi persona, sino más allá, a toda la iglesia y diría que a los católicos de Cumaná. Estamos conversando con Monseñor Diego Padrón, quien nos ubica en el contexto entonces de esta situación de agresión, de odio contra el pueblo católico venezolano y contra nuestra iglesia. Ahora bien, Monseñor, ya estamos entonces ubicados. Aquí hay la tradicional situación, la lamentablemente tradicional situación en que frente a los argumentos que da el pueblo, frente a los argumentos que da el país, y en este caso los argumentos que dio la iglesia en ese comunicado, la respuesta es la grosería y la ofensa. Ahora bien, Monseñor, quisiera su opinión. Usted durante un tiempo muy duro, muy rudo, estuvo al frente de la Conferencia Episcopal Venezolana, y su visión de lo que ocurre en el país, en la región, en el mundo, es muy importante y orientadora. Quisiéramos su opinión sobre la situación que está viviendo el país en este momento. Hace escasas horas, un órgano que no tiene competencia para ello decreta la realización de elecciones presidenciales en el primer cuatrimestre de este año. Frente a esta situación se ha pronunciado el Grupo de Lima, 14 cancilleres se han pronunciado, se ha pronunciado el Departamento de Estado norteamericano, se ha pronunciado diversos estados de la Unión Europea, pero caramba, a esta hora, a las 5:37 de la madrugada del jueves 25 de enero, aún no se ha pronunciado la oposición venezolana, la oposición partidista venezolana, y el país requiere orientación, el país requiere una reflexión nutritiva. Yo sé que usted no tiene responsabilidad sobre la política contingente, pero como venezolano, como pastor, ¿qué opinión nos puede dar sobre esta situación que estamos enfrentando los venezolanos con esta convocatoria hecha y en el marco, pues, de esta crisis de hambre, de esta crisis social que está viviendo nuestra nación? Le escuchamos. El país está indignado por todas estas cosas que vienen aconteciendo la semana pasada, estos días, incluso este acontecimiento aquí en Cumaná. Todo ello refleja una imagen muy negativa del gobierno. Yo he dicho acá a los cumaneses que se acercan que esas pintas que están en las paredes del centro de Cumaná son el reflejo del Estado, del gobierno. Y el país está indignado por todo lo que viene aconteciendo. Realmente creo que hace falta una respuesta contundente del grupo opositor conocido, pues, que componen los partidos. Creo que hay un elemento muy positivo y se está hablando mucho de unidad, necesidad de unidad política para enfrentar esta situación que es una emboscada, la decisión de tener elecciones antes del 30 de abril, todavía no se sabe la fecha, antes
puede ser en marzo. Y creo que eso es muy positivo, ese esfuerzo que empieza ya a plantearse de la necesidad de que los líderes políticos busquen unidad política para dar una respuesta contundente y global a esta situación. Estamos conversando con Monseñor Diego Padrón, expresidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, obispo de Cumaná y objeto recientemente de un conjunto de agresiones cobardes. En la nocturnidad, en las sombras, como decía Bolívar, solo trabaja el crimen. Bueno, en las sombras, manos presuntamente oficialistas pintaron algunas paredes de Cumaná con ofensas contra Monseñor Diego Padrón, contra la Iglesia y contra el pueblo católico venezolano. De emboscada acaba de calificar Monseñor Diego Padrón la convocatoria hecha por la IRRIT, Asamblea Nacional Constituyente, de unas elecciones del primer cuatrimestre de este año, de elecciones presidenciales. Monseñor, ya para finalizar, agradeciendo que nos haya regalado estos minutos, quisiera pedirle una reflexión final para ese cumanés, para ese sucrense, para ese venezolano de a pie que va a buscar alimentos y no los consigue, y si los consigue a precio inalcanzable, para ese padre, esa madre de familia que tiene un hijo enfermo o que tiene un abuelo enfermo y no encuentran medicinas, para ese padre, para esa madre que hoy está desgarrado porque sus hijos, sus nietos están fuera del país buscando más allá de nuestras fronteras las oportunidades que este régimen les niega en su propia tierra. Para ese venezolano a pie, una palabra de su parte, una palabra de orientación, una palabra sobre qué significa la esperanza. Yo alguna vez compartí una reflexión importantísima que usted hizo, Monseñor, sobre qué es la esperanza, y me parece fundamental porque la rabia consume, pero solo la esperanza moviliza. En sus palabras, Monseñor, ¿cuál es la esperanza que puede albergar hoy el pueblo venezolano? La esperanza en este momento se traduce, pienso yo, en primer lugar en la resistencia, es decir, en el valor, en la firmeza, en saber que esto anda mal y que no hay mal que dure 100 años, por tanto tenemos que resistir en medio de estas dificultades, como quien atraviesa un mar tormentoso, con valentía, con resistencia, sigue adelante. En segundo lugar, la convicción de que los venezolanos somos capaces de cambiar la situación. Esta es una situación totalmente desastrosa, los venezolanos somos capaces de reconstruir al país. Y en tercer lugar, creo que la esperanza está precisamente en la unidad, en la solidaridad. Si no vamos unidos, estamos derrotados. Si no nos ayudamos de a poquito, comenzando de abajo hacia arriba, es decir, lo inmediato, el vecindario, entre los vecinos, si no nos ayudamos, no solucionamos nuestros problemas. La pobreza y toda esta situación tan dura que estamos viviendo se resuelve en primer lugar en la cercanía, en la inmediatez de la vida diaria. Así que yo estoy convencido de que sí podemos tener una firme, una sólida esperanza de que la situación del país va a cambiar. Monseñor, finalmente le ruego, le pido una bendición para esa Venezuela que en este instante le está escuchando, esta Venezuela que incluso está más allá de nuestras fronteras, porque a través del milagro de las redes, ahí estoy viendo en las redes sociales a muchísimos compatriotas en lugares muy distantes, escuchando su palabra. Por favor, bendíganos. Con mucho gusto, confiando en que el Señor no nos abandona, como está comprobado en la historia, siempre está con los más débiles, el pueblo necesitado y unido. Deseo para todos los venezolanos la bendición de Dios, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y muchas gracias, Jesús Torrealba, por tu cercanía y éxito en tu trabajo. Gracias a usted, Monseñor. Muchísimas gracias a usted por su bendición, por sus palabras, por ubicarnos en contexto y por recordarnos el valor de la unidad, el valor de la esperanza y esa certeza que aquí
todos los días hemos reafirmado. La nueva Venezuela se construye de abajo hacia arriba. Y yo no puedo estar hablando de que voy a unir al país si nosotros no tenemos una relación cercana, solidaria, amorosa con nuestro prójimo próximo, con el vecino, con el de al lado, con el del frente. Eso es demasiado importante. Gracias, Monseñor. Era Monseñor Diego Padrón, obispo de Cumaná y expresidente de la Conferencia Episcopal Venezolana. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Cómo prevenir enfermedades, cómo actuar en casos de emergencias médicas, cómo mantener una buena calidad de vida. Todas estas interrogantes tienen su respuesta en RCR Salud. Todos los domingos, con el doctor José Eduardo Troconis, comparte con nuestros oyentes notas de bienestar físico, salud mental y social para el buen desarrollo del ser humano. RCR Salud, todos los domingos a las 10 de la mañana. Por RCR. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad. La fuerza es la unión por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Ustedes seguramente recordarán cómo cada cierto tiempo aparece el señor Maduro Moros pontificando sobre el clientelismo y sobre el modelo rentista petrolero y bla, 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 bla. Sin embargo, apenas se asoma una campaña electoral, empieza precisamente el derroche clientelista, empieza precisamente la manipulación clientelar y asistencialista, que son típicas precisamente de ese modelo rentista. Ayer ocurrieron dos cosas. Ayer en un humilde barrio de Caracas, en una humilde urbanización popular en Simón Rodríguez, llegó el CLAP, chico, llegó el CLAP. Por un lado. Y por otro lado, el señor El Alzheimer, vicepresidente de la República, hizo un anuncio fastuoso para el sector privado. La primera plana Últimas Noticias nos habla hoy de 3 billones con B de barbaridad en créditos a empresas. De acuerdo con el Alzheimer, la meta en el primer semestre es inyectar 10 billones de bolívares. Como ustedes saben, los bolívares son unos papelitos impresos en el Banco Central que prácticamente no valen nada. Pero bueno, eso es lo que anuncia Tarek El Alzheimer. 10 billones de bolívares en préstamos para impulsar la producción nacional. Y habló de la activación a partir de hoy del DICOM, etcétera, etcétera. Entonces, quisimos consultar opiniones calificadas sobre este tema, sobre el CLAP para los pobres y el DICOM para el sector privado en el marco del arranque, del inicio de esta campaña electoral. Escuchemos primero a nuestra querida amiga Marlene Sifontes, dirigente popular, dirigente sindical, activista ecologista y habitante de esta barriada popular. ¿Qué fue lo que pasó en Simón Rodríguez ayer, Marlene, con este tema de los CLAP? Te escuchamos. Muy buenos días, Chuo. Gracias por el contacto. Bueno, efectivamente, nosotros la semana pasada pagamos el CLAP que nos anunciaron que venía, con la sorpresa que en diciembre pagamos 10.000 bolívares más el MIS del caleteo de la caja, con la sorpresa que tuvimos que depositar 25.000 bolívares y 1.000 bolívares de caleteo para la caja. O sea que en menos de un mes la caja subió 15.000 bolívares. Entonces avisaron que venían los CLAP el día de ayer, todo el mundo sale a trabajar, ¿verdad? Y dejan la autorización, como hace todo el mundo, al que no trabaja en su casa. Bueno, empezó la sorpresa a llamar todos los vecinos al jefe de familia
porque tenían que llevar el carnet de la patria para que le entregaban la caja. Entonces, por supuesto, todo el mundo vino corriendo y yo, más que todo, también me vine corriendo porque yo no he sacado el carnet de la patria. Y entonces dije, bueno, no me entregarán la caja, me tendrán que devolver mi dinero. Entonces, bueno, mayor sorpresa que entregaron la caja, pero con la particularidad que cuando salió un apartamento que no tenía el carnet de la patria, todos los que estaban ahí gritaban: el apartamento tal no tiene el carnet de la patria, y te anotaban en la lista de que no tienes el carnet. O sea, ahí ya empieza la regulación de saber quiénes son los que han sacado el carnet y quién no, para ellos tener mayor control. Pero aquí en el edificio hubo gente que tenía el carnet y no lo bajó para ver si de verdad no se la iban a entregar. Entonces eso quiere decir que empieza el control del hambre, de cómo lo van a hacer. Entonces, en un país donde una caja que trae son 3 kilos de arroz, viene siendo como 2 kilos de pasta, porque te meten un poco de pasta de paqueticos de 200 gramos, y 2 granos de caraota, y 1 de frijol, y 4 atún, y 1 de azúcar. ¿Eso cuánto le puede durar eso a una familia? Aquí en el barrio, un huevo cuesta 11.000 bolívares. ¿Cómo hace una familia para mantenerse? Eso es lo que entonces empieza en estas épocas de crisis, donde ni siquiera hay medicina, donde los hospitales no hay como atender niños que nacen prematuros, como le pasó al compañero Juan José Ojeda. Entonces vienen por el control del hambre. Aquí este gobierno nos ha robado todo, la calidad de vida, pero también el poder adquisitivo de los venezolanos. No es posible que tú ahorita, de tus prestaciones, tú tengas disponible con lo que tú ayer, lo que has retirado en 20 años. O sea, yo en mis prestaciones sociales, en todo lo que tengo de trabajo en la administración pública, he retirado 449.000. Y ahorita me depositan el trimestre y tengo 339. ¿Qué me alcanza eso para mí? La calidad de vida que tenemos los venezolanos, que nada más esa cajita es lo que quieren. Entonces, aquí el pueblo tiene que tener conciencia de lo que está pasando, y aquí se requiere unidad para esta crisis, unidad para salir de esto, porque no puede ser que los que vivimos en barrios nada más tengamos esa cajita al mes, y mientras tanto tenemos que estar los demás días del cada mes tenemos que estar yendo a comprar 1 kilo de azúcar en 170.000 bolívares. ¿Cómo vive un venezolano? ¿Cuál es la calidad de vida que nos está dando el gobierno? Y dice Maduro ayer en su cadena, en el metro, que va a implementar el plan de la patria para el sistema de transporte. ¿Cómo que para eso sí hay dinero y no hay dinero para otras cosas? Entonces, en esta dura crisis, donde no salimos de una desgracia, de una masacre a unas elecciones, y entonces aquí lo que llama es que el pueblo tiene que estar unido ante esta crisis que nos está afectando a los pobres, a los que vivimos, y que ya aquí no hay calidad de vida para nadie, aquí no hay sueldo que aguante lo que está pasando en Venezuela, no hay comida, no hay medicina, y tampoco tenemos el poder adquisitivo para comprarla a los altos costos que están en la calle. Gracias, Marlene. Era Marlene Sifontes desde la Organización Popular Simón Rodríguez, al ladito del barrio Pinto Salinas, donde la situación es exactamente esa. Nos está diciendo que este gobierno, el mismo gobierno que quiere obligar a los automercados a vender a los mismos precios de diciembre, sin embargo, no vende el CLAP a los mismos precios de diciembre. En diciembre la caja estaba en 10.000, la están vendiendo ahorita en 25. Entonces, ¿de qué se trata? Y nos explica también, Marlene, cómo están utilizando este tema para el apartheid político, ¿no? Para determinar quién tiene y quién no tiene carnet, para seguir profundizando la segregación política y la persecución por hambre. Repito, esto no es un análisis, esto no es una estadística, esto no es Caritas Internacional, no. Esta es la voz directa del pueblo desde Simón Rodríguez. Ahora vamos a escuchar lo que nos pueda decir al respecto el economista Luis Oliveros sobre otra realidad, el tema del DICON, ¿no? Está el CLAP para el control por hambre de los pobres, y ahora nos anuncian esta lluvia de billones y el tema del DICON para hacerle carantoñas a un sector productivo que ha sido agredido de manera sistemática por el gobierno, por el sistema más bien. No se trata del gobierno de Maduro o el gobierno de Chávez, es el sistema
de destrucción de la producción nacional, lo que ha tenido acogotado a nuestros productores. Luis, muchísimas gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Desde tu perspectiva como economista, estos anuncios del señor El Alzheimer sobre el DICON y sobre estos supuestos créditos a la producción, ¿qué expectativa podemos tener los venezolanos acerca de ello? Te escuchamos. Buenos días. Mira, yo en lo personal no espero nada positivo del DICON. En Venezuela la política cambiaria óptima tiene que ser el levantar el control de cambio. Obviamente sabemos que desde el gobierno no quieren hacerlo porque hay muchísimos enchufados o muchísimos personeros del gobierno que están ganando bastante dinero con este dólar a 10 bolívares, ¿no? Anuncian un nuevo DICON, no dicen cuál va a ser las reglas del juego, no especifican cómo va a ser alimentado desde dólares ni a qué tasa de cambio van a vender esos dólares. Lo que están tratando es de meterle mano a las remesas. Las remesas han pasado a ser un factor importante para muchas familias. Para quien no sepa qué es una remesa, es dinero que mandan familias o personas a sus familiares o sus amigos en Venezuela. Ese dinero no entra a Venezuela, esas son operaciones que se hacen por fuera, y a la persona que se le depositan bolívares aquí en el país. El gobierno está tratando de hacer cualquier cosa para que esas remesas entren al DICON, o está tratando de vender humo para que ese dinero entre al DICON. En lo personal yo no creo que entre al DICON si no le ofreces una tasa de cambio muy parecida a la que pueden obtener por el mercado paralelo, porque si no, no hay incentivos a cambiar divisas a una tasa de cambio mucho menor. A eso súmale que además vas a tener que hacer operaciones con el gobierno y a lo mejor te van a quitar por tema de impuestos, o vas a empezar a estar en listas que no precisamente las listas que tú quieres estar, ¿no? Porque van a empezar a preguntar de dónde sacaste el dinero, cómo obtuviste ese dinero, y pueden empezar a generar presión. Un gobierno que carece de toda credibilidad, un gobierno que la gente no le tiene confianza, un gobierno que además persigue a la empresa privada y persigue a la gente que piensa diferente a él. Entonces, mira, yo no creo que este DICON como lo están planteando sea la solución del país. Como te dije, la solución del país es el desmontaje de los controles, además del cambio de gobierno. Eso hay que tenerlo muy claro. Pero si el gobierno quiere empezar a medio hacer las cosas bien, tiene que plantearse eliminar todos los controles, liberar la economía, que la economía empiece a funcionar, que la economía empiece a generar crecimiento económico para sacar gente de la pobreza. Y eso lamentablemente es prácticamente imposible que este gobierno lo pueda lograr. Estamos conversando con el economista Luis Oliveros a propósito de los anuncios hechos ayer por el vicepresidente del Alzheimer a propósito del DICOM y estos anuncios de supuestos créditos billonarios para incentivar la producción privada. Ya sabemos que, bueno, sencillamente anteayer anuncian una campaña electoral y ayer hacen estos anuncios, así que la conexión entre una cosa y la otra no es sencillamente casual. Estamos en presencia del arranque de la campaña electoral dispendiosa del gobierno. Luis, en anteriores ocasiones tú nos has hablado acerca de cómo en cada campaña electoral el gobierno incrementa la masa monetaria, el gobierno, para decirlo sencillamente, imprime más dinero para tirar dinero a la calle, para crear una falsa burbuja de prosperidad con el objeto de buscar votos. Luego, cuando pasa la elección, viene el disparo de la inflación como consecuencia de eso, como consecuencia precisamente del manejo irresponsable de la economía, con un cortoplacismo meramente electoral. Bueno, quizás la más salvaje agresión a la economía venezolana se produjo, como lo reconoció el mismo Giordani, en el marco de la campaña electoral del 2012, la última campaña electoral en la que participó Hugo Chávez antes de su fallecimiento. Te pregunto, estos anuncios hechos por el señor El Alzheimer, este asunto de estos créditos billonarios,
¿qué repercusión real van a tener sobre la economía? Quizás no mejoren a muchos, quizás permitan a unos cuantos enchufados abultar aún más sus cuentas, pero ¿cuál va a ser la resaca que esto va a generar en la economía real del país? Primero es lo que tú dices, ¿no? Hay que ver a quién le van a dar estos créditos, si efectivamente van a ser créditos para la producción, si son créditos para generar bienes que de verdad hacen mucha falta en Venezuela, para generar comida, para generar medicina. Pero en Venezuela tenemos innumerables problemas, no solamente la falta de crédito, es también, por ejemplo, la falta de divisas para importar materia prima. En Venezuela uno de los problemas de la escasez es que hay una caída importante en las importaciones y adicionalmente hubo una caída importante en la asignación de divisas en la empresa privada, con la cual se vio imposibilitada para producir, porque si traía sus dólares y colocaba esos dólares a tasa de cambio paralela, el gobierno le decía que no podía ajustar el precio a tasa de cambio paralela, entonces no podía volver a tener no podía volver a llenar sus inventarios. Yo lo que creo es que esto es una promesa política, esto es una promesa de cara a las elecciones presidenciales que supuestamente van a ser en abril. Esto lo que va a implicar es, como tú estás diciendo, una gran cantidad de dinero nuevamente en la economía. El gobierno va a tirar la casa por la ventana, y cuando digo la casa por la ventana, no es que va a generar bienestar, sino que va a imprimir dinero y va a sacar dinero como loco para generar algún tipo de sensación de que las cosas están mejorando. Y lamentablemente la hiperinflación se va a seguir empeorando, va a seguir aumentando la tasa de inflación. Seguramente tuvimos una inflación de 100% solo en enero, ya veníamos de 85% en diciembre, y a lo mejor en febrero y marzo vamos a ver tasas de inflación parecidas o superiores, con el agravante de niveles de escasez mucho mayores, porque la SUNDE se dio a la tarea de prácticamente destruirle los inventarios a supermercados, a tiendas, a empresas, etcétera, etcétera, porque para eso está la SUNDE, para destruir inventario, para generar escasez y por lo tanto para aumentar los precios, para generar aumento de precios, porque si hay pocos bienes y la gente los está buscando, los precios de esos bienes van a subir. Yo de verdad soy muy pesimista con respecto al comportamiento de la economía en las próximas semanas. Yo creo que vamos a ver una espiral inflacionaria importantísimo, vamos a ver un aumento de esa tasa de cambio que no se puede hablar, y adicionalmente vamos a ver una escasez que ya la estamos padeciendo y que se está y que está empeorando, porque no hay capacidad de respuesta al sector productivo del país, porque el gobierno no genera ninguna política para que ellos puedan trabajar en paz. Te insisto, soy muy pesimista y los anuncios del gobierno me parecen, en una palabra criolla, bastante chimbos, y creo que las cosas van a ir a peor. Muchísimas gracias, Luis. Era el economista Luis Oliveros dándonos su opinión técnica, profesional, a propósito de estos anuncios realizados, estos anuncios electorales realizados ayer por voceros del gobierno. Repito, la primera plana del Pasquín Gobiernero, Últimas Noticias, nos dice hoy que, de acuerdo con el vicepresidente Tarek El Alzaimi, la meta en el primer semestre es inyectar 10 billones, con B de barbaridad, 10 billones de bolívares en préstamos para impulsar supuestamente la producción nacional. Ahora, ubiquemos lo siguiente, ubiquemos lo que nos está diciendo Luis Oliveros. Si es para incrementar la producción nacional, buena parte de los insumos, materias primas, maquinarias, equipos, etcétera, hay que comprarlos en dólares. Entonces, esos 10 billones de bolívares van a salir corriendo a competir por los poquísimos dólares que hay y van a llegar al mercado negro. Entonces se va a disparar el precio de esa divisa, el precio de esa divisa innombrable, por razones obvias. Va a haber muchos bolívares, muchos más bolívares compitiendo por lechugas cada vez más escasas, ¿me entiendes? Entonces cuando esa paridad se dispare, todo, absolutamente todo va a dispararse también. La matrícula de los colegios, los pasajes en el transporte público, y no te puedo contar lo que va a ocurrir con el transporte aéreo, etcétera, todo, ¿me entiendes? Entonces, yo quiero que tengamos claro, cuando usted ve titulares como estos, anuncios como eso, como los hechos ayer por el gobierno, bueno, ya los venezolanos sabemos, no tenemos que ser expertos en macroeconomía ni pitonizos. Ya sabemos que cada vez que el gobierno dice, voy a tirar dinero para la calle, sabemos, ajá,
Ok, bueno, apretanos duros el cinturón, porque lo que viene después es la resaca hiperinflacionaria, ¿no? Entonces, ese dinero que van a tirar para la calle es para el beneficio de unos pocos, de los que están conectados, de los que están enchufados, de los que tienen acceso a la información privilegiada y a la divisa en físico. Pero las consecuencias sí nos van a llegar a todos, sí nos van a llegar sobre todo a los pobres y a la clase media destruida y empobrecida. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Es momento de crecer, aprender cosas nuevas, desarrollarnos. Necesitamos más espacio. Creo que es mejor que nos tomemos un tiempo. Tiempo es lo que te sobrará, porque ya no hace falta ir a una agencia gracias a la banca electrónica Banesco. Transfiere, consulta, paga tus tarjetas y servicios de forma rápida y segura y mucho más. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. Si vives o trabajas en el oeste de Caracas y quieres comer sano pero sabroso, te recomiendo el Budare de la India, donde disfrutarás de nuestra gastronomía criolla. En la avenida Páez del Paraíso, frente a las Quintas Aéreas, el Budare de la India deleita tu paladar. En nuestro país, los pacientes con cáncer, enfermedades cardiovasculares y neurológicas deben deambular por las farmacias para poder comprar a precios costosos las medicinas que necesitan. Esto representa una violación de sus derechos humanos. Haz valer tus derechos, les habló Rafael del Rosario, concejal de Chacao. En La Toscana Restaurante consentimos en grande. Ven y deja que nuestro nuevo chef le brinde un nuevo disfrute a tu paladar, con la tradicional gastronomía toscana y los más variados sabores mediterráneos. Bergomi de pollo, manzana y queso de cabra en una deliciosa salsa de estragón y tomates secos. Toda la excelencia y buen servicio. La Toscana Restaurante, para los paladares más exigentes. Avenida Páez, El Paraíso. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión y es preciso recordar en medio de este mare magnum de la agresión económica del gobierno contra el pueblo, de la agresión política del gobierno contra el pueblo con anuncios como el realizado hace un poco más de 36 horas en la irrita Asamblea Constituyente. En medio de todo eso, no olvidemos que pasó la masacre del Junquito, que siguen siendo perseguidos venezolanos vinculados con esta situación, que los familiares siguen en ascuas, y no olvidemos que tenemos presos políticos que la están pasando muy mal. Hay la información que circuló anoche, a altas horas de la noche, de que Vilca Fernández, el dirigente estudiantil y preso político Vilca Fernández, supuestamente se declaró en huelga de hambre, en reclamo de un derecho fundamental que es la atención médica urgente. Tenemos en línea al padre de Vilca Fernández, al señor Jorge Fernández. Señor Jorge, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Por favor, actualícenos cuál es la situación real de Vilca en este momento. Le escuchamos. Muy buenos días a todos los oyentes. La verdad que la situación de mi hijo Vilca Fernández es sumamente preocupante. Hay una violación reiterada y un ensañamiento por parte del régimen, violando todos sus derechos humanos, Estado de Derecho y el debido proceso contra Vilca. La semana pasada los médicos del SEBIN lo atendieron por cuanto tiene la mandíbula, parte de la mandíbula dormida, tiene un tic nervioso en el ojo y el tema de la tensión que ha sido reiterado y denunciado en varias ocasiones. Quedaron en llevarlo al hospital militar el día lunes. Sin embargo, eso no se ha cumplido. Yo estoy tratando de confirmar las noticias que comenzaron a darse en horas de la noche. Será el día de hoy cuando los familiares que van a la visita poder tener mayor información sobre su situación. El estado de salud de Vilca no es nada bien. Él ya
hay órdenes del tribunal desde finales del 2016 y principios del 2017, órdenes que están avaladas por un médico forense de la fiscalía de la fiscalía, en la cual ordenan que él tiene que ser trasladado a un centro hospitalario y tiene que ser visto por especialistas. Sin embargo, eso no se ha cumplido. Yo la verdad quiero aprovechar una vez más y seguir denunciando esta situación por el silencio del fiscal general de la República y del defensor del pueblo. Un silencio que se ha manifestado con todo lo que viene ocurriendo en el país, con la masacre del Junquito, con las violaciones de los derechos de todos los presos políticos. En el caso de mi hijo les he pedido en más de una oportunidad una reunión y la misma nunca se ha cumplido. Lo que viene diciendo los personeros del régimen ayer en la rueda de prensa de Jorge Rodríguez decía que el respeto a la Constitución y las leyes. Yo hoy les quiero decir a través de este medio de comunicación que es un doble discurso, que es una gran falsedad, porque los grandes violadores de la Constitución y de las leyes son ellos precisamente. En el caso de Vilca, el SEBIN no cumple con lo que disponen los tribunales, no los trasladan a los centros asistenciales, no los trasladan a las audiencias. Mi hijo Vilca tiene 11 audiencias diferidas y la próxima audiencia está para el 12 de febrero, que es día feriado. Es una burla totalmente. Y esta situación no es solamente con los presos políticos. Los familiares estamos también siendo víctimas. Hay persecución con familiares que han sido detenidos y luego los han liberado. Pero hay toda una especie de crear una zozobra, un temor, un miedo. Y lamentablemente, en el caso de uno no lo van a lograr. Yo voy a seguir denunciando. Aquí ya no hay dónde acudir. No hay una institución que uno pueda acudir para que se haga respetar sus derechos. Lo que le queda a uno es la parte internacional, los medios, los organismos internacionales y la opinión pública, que el país sepa realmente qué es lo que está sucediendo. Estas horas pues hay mucha preocupación, mucha angustia en la familia por lo que vaya a ocurrir con él, porque no es la primera huelga de hambre que realiza. Para ellos, en este momento el gobierno ha demostrado realmente que la vida de quienes disienten y piensen distinto o que sean irreverentes con las posiciones que ellos tienen políticamente, la vida no sirve, la vida no vale la vida. En este momento no hay realmente seguridad, no hay realmente un respeto a la vida de los ciudadanos. Don Jorge, estamos escuchando a el señor Jorge Fernández, el padre de Vilca Fernández. Nos está dando información relevante. Nos dice, en primer lugar, confirma que Vilca Fernández está en huelga de hambre. Dice, no es la primera que hace, y eso acentúa la preocupación y la angustia. Nos confirma que hay persecución y hostigamiento contra los familiares de los presos políticos, y también nos confirma que hay una situación, muy complicada, pues, porque resulta que uno no termina sabiendo quién es el gobierno, ¿no? ¿Quién es la autoridad? ¿Quién es el Estado? ¿No? Porque el Poder Judicial, los tribunales, determinan, decretan, ordenan el traslado de Vilca Fernández a la atención médica, y resulta que el SEBIN no lo hace. Entonces, ¿a qué Estado responde esa fuerza que se permite ignorar la resolución de los tribunales? Esa pregunta se la hacemos también a Jady Caro. Jady Caro es la hermana de Gilbert Caro, y a Gilbert Caro también en el día de ayer le difirieron la audiencia. ¿Por qué? Porque tenía la audiencia fijada en tribunales, pero no lo trasladaron. ¿Quién no lo trasladó? Bueno, creo que el SEBIN. De todas maneras, que sea Jady Caro quien nos informe. Jady, muchísimas gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿Cuál es la situación procesal de tu hermano, nuestro diputado Gilbert Caro? ¿Qué fue lo que ocurrió ayer? ¿Qué es lo que ha venido pasando? Te escuchamos. Sí, a mi hermano, buenos días, ante todo. Mi hermano Gilbert, ya con estas son las 10 audiencias que han sido diferidas. Ayer esperábamos que no lo difirieran, y lo que sucedió fue que no lo trasladaron. Y las razones que dan ellos es que no había vehículos como para trasladar al tribunal. Allí estaba Stacy Escalona. Recuerden que ella es la joven que estuvo con Gilbert en el lugar cuando los apresaron a los dos.
Ella ya fue liberada desde el mes de noviembre y bueno, mi hermano continúa ahí. Ellos son, como dicen la misma causa, debieron ser liberados los dos. Entonces aquí es donde se ve el ensañamiento hacia el diputado Gilbert Caro, porque a ella la liberan y Gilbert continúa allí. Jady, háblanos de la condición de tu hermano. Yo tengo el honor de haber conocido a Gilbert, no de ahorita, cuando fue electo diputado, sino de mucho tiempo atrás, cuando él estaba trabajando, cuando él creó, junto a otros, la organización Liberados en Marcha. Yo soy testigo de el hermoso proceso de conversión de Gilbert Caro, de joven con problemas a dirigente social y luego a líder político. Gilbert Caro es la viva demostración de cómo el empeño y el trabajo, el esfuerzo, el estudio puede convertir a una persona, por rudo que sea su origen, en un servidor público de primera y de gran vocación. Pero Gilbert está en una situación muy compleja hoy. Háblanos de cuál es la situación actual de Gilbert Caro. La situación de mi hermano continúa siendo la misma, sigue estando aislado. Bueno, los alimentos que le dejan pasar son pocos. Bueno, lo que pasa es que mi hermano es un hombre muy, muy fuerte y se mantiene allí pues con sus mismas esperanzas, con su misma fe, orándole a Dios, porque él dice que saldremos de esto y que su lucha es por el país, por Venezuela. Y no la piensa dejar, siempre que conversamos me dice lo mismo. Le han hecho 1000 cosas, como te digo, y te repito, es un ensañamiento que tienen con los presos políticos. Conocí al papá de Vilca en una oportunidad, un señor bastante mayor también, pasando por toda esta situación, y ellos no tienen compasión con nada. Como lo decía él, los familiares también estamos siendo perseguidos. En mi caso también lo han hecho, nos han perseguido, él me ha perseguido. Yo vivo en una zona popular de Caracas, vivo en Katia, y también lo han hecho. Llegan a mi casa, se paran al frente. Bueno, te digo que solo Dios nos mantiene. Jady, mi palabra de respeto, de solidaridad para con tu hermano, para contigo, para con tu familia, era Jady Caro, la hermana de nuestro diputado Gilbert Caro, quien hoy está en esta situación de secuestro judicial, para llamarlo de alguna manera, una persona que le han diferido 10 veces la audiencia preliminar en el tribunal. Una cosa absolutamente insólita. Bueno, y en ambos casos, tanto en el caso de Vilca Fernández como en el caso de Gilbert Caro, una clara demostración de cómo los tribunales pueden decir misa. O sea, el Estado de Derecho puede decir misa, pero al final quien resuelve es el carcelero, y en este caso el carcelero tiene galones militares. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad. La Fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Ese dolor de hombro, cuello, rodilla o espalda no te abandona. Pues ven a Global Therapy y recupérate con el mejor tratamiento aplicado por fisioterapeutas en constante actualización. No te equivoques, búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2, teléfono 0212-461-9087, Global Therapy, y despídete del dolor. Si eres una mujer dinámica y vistes casual, no pierdas el glamour y tu sex appeal. Llégate a Lenel Shot y escoge la ropa que se adapta a tu personalidad y mantiene tu elegancia para que te distingas entre todas. Lenel Shot está en el centro de compras Verpo Oeste, planta baja, local 153, entre las calles Pantín y Los Ángeles, en Chacao. Teléfono 0412-804-5653 y 0424-162-9489. Lenel Shot es moda y algo más. Martin Luther King Jr., pastor baptista estadounidense, defensor de los derechos civiles. La libertad nunca es voluntariamente otorgada por el opresor, debe ser exigida por el que está siendo oprimido.
Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Amanece con la fuerza de un país que quiere cambio. Chuo Torrealba está al aire en Unidad. La fuerza es la unión. 482-9750 y @Chuo Torrealba por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión con el tiempo justo para compartir con ustedes una preocupación, una angustia, una preocupación que trasluce a lo largo del programa que hemos hecho hoy. ¿Qué están haciendo los venezolanos? Los venezolanos están, como nos decía Marlene Cifontes, desde Simón Rodríguez, desde Pinto Salinas, desde el barrio, los venezolanos están peleando por la subsistencia, bravamente, y enfrentando el apartheid alimentario, el cerco por hambre, denunciándolo, no en los medios, no en las redes, allí en la cola, en la planta baja del bloque donde viven, o en el callejón, o en la escalera. Los venezolanos están, como nos dijo Luis Oliveros, enfrentando también esta arremetida económica contra la empresa privada, contra el sector productivo, contra la gente que, a pesar de los pesares, sigue generando empleo. Los venezolanos están, como nos decía Monseñor Diego Padrón, como están nuestros obispos, como están nuestros sacerdotes, manteniendo viva la esperanza del pueblo en la posibilidad de un cambio de la mano de Dios, de la mano de la justicia, de la mano de la verdad, y por eso tienen que pagar el precio de soportar la agresión, la injuria y el hostigamiento. Así están los venezolanos. Ahora, la dirección política de el campo democrático está, como nos dice hoy la primera plana del diario 2001. Así lo dice la primera plana de este rotativo caraqueño. Las elecciones son la papa caliente de la oposición. La MUD aún no presenta una respuesta clara al llamado a presidenciales hecho por la constituyente. Se oyen voces que piden no ir, pensarlo bien o escoger para allá el candidato por consenso primarias. Caramba, con todo respeto, porque yo he estado allí, yo he calzado esos zapatos y yo sé lo complejo, lo extremadamente complejo de esa situación. Yo les hago un llamado solidario, un llamado amoroso. Ustedes saben que los venezolanos en general, los opositores en particular, y yo, siempre los hemos apoyado. Siempre. Hay gente que ha dado mucho más. Hay gente que ha dado la vida incluso. Yo regalé 4 años de mi vida para, en primer lugar, reunificar a los partidos. En segundo lugar, ponerlos a trabajar juntos. Y en tercer lugar, ponerlos a ganar, como ganamos efectivamente el 6 de diciembre del 2015. Así que nadie puede pensar que uno tiene mala voluntad hacia el liderazgo. No, ese es el liderazgo que tenemos y a ese liderazgo tenemos que apoyar. Ahora, en este momento, además de apoyarlo, hay que exigirle, ¿vale? Hay que exigirle en primer lugar coherencia. Coherencia, no puede ser que hasta ayer estuvieron tirándole piedras a la unidad y hoy dicen, bueno, tú sabes que espera que la unidad decida. Hay que exigirle humildad, desprendimiento. Esta no es la hora de los egos. Esta no es la hora de las franquicias. Esta no es la hora para determinar cuál es el partido menos chiquito de la oposición o cuál es el ego más grandote entre los precandidatos. No, esta es la hora de la unidad nacional. La unidad nacional para hacer bien lo que haya que hacer. ¿Vamos a participar? Bueno, vamos a participar. Fernando Mírez lo dice con claridad en sus escritos. Fernando Mírez ha dicho, bueno, justamente en dictadura es que los demócratas en cualquier parte del mundo aprovechan cualquier elección para organizar y movilizar al pueblo para enfrentar y denunciar la dictadura. Y quienes dicen, bueno, es que no hay condiciones. Carrizo, ¿qué dictadura te va a dar condiciones?
Justamente porque no hay condiciones es que hay que hacerlo. Si hubiera condiciones, esto no fuera dictadura y las elecciones fueran sencillamente, bueno, un acto rutinario y no la ocasión para una rebelión electoral, para expresar a través de ese mecanismo el rechazo al régimen dictatorial. Esa es una posibilidad. Ahora, ¿van a estudiar otra? ¿No se va a participar? Bueno, díganlo. Y sobre todo digan qué se va a hacer al día siguiente de no participar. Expliquen con claridad cuál es la nueva estrategia y qué es lo que se va a hacer para que esa no participación no nos deje como pasó con la constituyente o como pasó con la abstención del 2005. Sencillamente, bueno, en la nada, ¿no? Desaparecidos, disueltos. Explíquenlo, digan una cosa o la otra, pero díganla ya y díganla con seriedad, porque lo que está en juego, repito, no es el tamaño del ego de los candidatos sempiternos, ni ese determinar cuál es el partidito menos chiquito. Digo eso porque aquí el único partido grande es el partido de los venezolanos que queremos cambio, de los venezolanos independientes, de los militantes de base de la unidad. El único partido grande acá se llama Venezuela. Todos los demás son chiquitos o muy chiquitos o micropartidos. Entonces, este no es el momento de determinar ese tipo de egoísmos. Este es el momento de la grandeza, de la humildad, del desprendimiento. Este es el momento, repito, de la unidad nacional, para unir a todos los hambriados, independientemente de su condición social o de su color político, a los hambriados opositores, a los hambriados chavistas, a los hambriados del barrio, a los hambriados de la urbanización, a todos los hambriados contra el gobierno hambriador. Y para eso hace falta una dirección política. Y suponemos que eso es lo que son las personas que han optado por la política como apostolado y como misión de vida, como proyecto de vida, y se integran en partido. Entonces, repito, de manera solidaria, de manera afectuosa, incluso amorosa, los llamo, los insto, decidan y decidan bien por la unidad del país para hacer posible el cambio que Venezuela necesita con urgencia. Trabajamos por ustedes. En la dirección general de la emisora, Jaime Nestares. En la producción de este espacio estuvo Zaida Castillo, al frente de los controles estuvo César Arteaga. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba, solo por RCR